Sobre la paternidad responsable habla la encíclica Humane Vitae, pero vemos que hay muchos modos de interpretar esta expresión, esta realidad, este concepto de paternidad responsable. Y claro, cada uno lo interpreta según su modo de pensar. Y claro, nosotros aquí lo que queremos, lo que hace también la Humane Vitae, la encíclica Humane Vitae, es presentar el plan de Dios sobre la paternidad responsable. Y la paternidad responsable se entiende en el respeto de la voluntad de Dios y en el respeto de la finalidad del matrimonio, que es crear una familia. Pablo VI toca también la paternidad responsable en Humane Vitae. Es un concepto que yo creo que para entenderlo nos ayuda, que la palabra responsable viene de respuesta, responder. Cuando hay una responsabilidad es porque hay una llamada y nosotros respondemos. La palabra responsabilidad significa, en primer lugar, responder a alguien sobre algo. Por lo tanto, la paternidad y la maternidad responsable son propias del hombre que vive y se reconoce como delante de otro. Esto concierne a todos los asuntos de su propia vida y también de su vida familiar. Esto significa entender siempre qué llamada hay en la sexualidad y en el matrimonio. Dios tiene un plan, un proyecto bueno para el hombre y para la mujer, para la familia, para toda la realidad. El hombre que reconoce este señorío de Dios en la vida, en la realidad, vive todo respondiendo libremente a esto. En cambio, cuando el hombre es dueño de su propia vida y está solo ante sí mismo, el concepto de responsabilidad no existe, porque no debe responder de nada a nadie, y por lo tanto todo se vuelve arbitrario. Esta alternativa existe siempre, por lo tanto la paternidad y la maternidad responsables son una respuesta a un don recibido de Dios, que nunca se debe de dar por descontado. Son una apertura generosa a acoger la vida en todas sus formas y representan una actitud del hombre y de la mujer muy realista y muy concreto, que tiene en cuenta todos los factores que componen la realidad, es decir, la realidad de ellos mismos, de las circunstancias en las que viven, de la realidad de la familia, por lo tanto muy leales en relación con la realidad y en relación con ellos mismos, y siempre mirando a la mano de quien lo recibe en todo. En el matrimonio, los cónyuges tienen la obligación de responder sobre el camino emprendido frente a Dios, de acoger este camino. La paternidad responsable es, por tanto, en primer lugar, una apertura de los cónyuges, una apertura de la familia a la acogida de la vida nueva que es don de Dios. Yo creo que el hombre está también llamado a una grandeza verdaderamente fascinante y emocionante, que es la grandeza de ser padre. Antes de la difusión de la contracepción a nivel de masa, había una realidad que obligaba al padre a asumir su responsabilidad. Esta realidad educaba, es decir, sabías que si tenías una relación podía haber consecuencias y que tú tenías que asumir esas consecuencias, porque antes del aborto no había manera de escapar de esta responsabilidad. Pero esta realidad educaba. Hoy esta educación no la hace ya la realidad y ha quedado solo la Iglesia como la única que llama a hombres y mujeres a esta responsabilidad. Pero una vez más, creo que es importante decir que no es algo que quite al hombre su libertad, sino que le ayuda a ser más fecundo y más feliz. El Concilio Vaticano II
se habla de la paternidad responsable y se añade también el adjetivo generosa. Es decir, ¿por qué? La responsabilidad ante la llamada ante un hijo es siempre una generosidad. El hijo no se puede nunca calcular, siempre va a traer algo que nos desborde. Sería irresponsable pensar que yo puedo calcular exactamente todo lo que va a ser un hijo. Siempre me va a aportar un más, una novedad, algo que me va a sacar de mis casillas, que va a obligar a reajustar mi vida. Me convierto en padre, va a obligar a reajustar el amor de los esposos. Hay algo imprevisto siempre en el hijo. Entonces debemos evitar el unir responsable a calculador, porque el hijo trae siempre la novedad. Y por tanto, en cierto modo, solamente se puede recibir un hijo si lo entrego a Dios, ¿no? Porque me supera. Por ejemplo, una paternidad que excluye a los hijos es una irresponsabilidad. Porque el matrimonio es para crear una familia. Y si excluyes la finalidad, bueno, ya no hay matrimonio. Ha sido un matrimonio inválido, ciertamente, porque has excluido la finalidad. Pero, o por ejemplo, también excluir los hijos durante un cierto tiempo. Nos casamos, pero vamos a tener hijos dentro de 2 años, dentro de 3 años. Bueno, vamos a ver si esa decisión es responsable o irresponsable según el plan de Dios. Que es un plan de Dios, que el acto conyugal sea fecundo, sea procreativo, no solamente unitivo, sino procreativo. Por eso no podemos excluir eso. La paternidad responsable no solamente es conocimiento de la biología y del instinto, sino también es conocimiento de la castidad, que es una virtud cristiana, una virtud para todos los cristianos, también para los casados, y sobre todo la paternidad responsable exige conocer el plan de Dios. Porque de lo contrario estamos adaptando la fe también a nuestro modo de ser, y eso es modernismo. Es lo que siempre lo que puede suceder, y sobre todo en nuestro tiempo tenemos que andar con mucho cuidado para no caer en el modernismo, como es evidente. Y esto es lo que da libertad al hijo, el que los padres saben que lo suyo es una respuesta a una llamada más grande y que lo van a poder educar porque cuentan con la ayuda de Dios, no solo con sus fuerzas. Si la paternidad responsable es qué fuerzas tengo para tener un hijo, nunca voy a poder tener un hijo, porque sería irresponsable tener un hijo pensando solo en mis fuerzas. Entonces, en esta luz, Pablo VI habla de la paternidad responsable, diciendo que esta responsabilidad es, en primer lugar, conocer mi cuerpo, conocer lo que es las leyes de la transmisión de la vida. Es la responsabilidad, como decía antes, de saber que le puedo dar a un hijo dentro de la prudencia humana las condiciones para educarlo, etc. Pero también dice, la paternidad responsable implica el dominio sobre el propio cuerpo, es decir, lo que he hablado antes de la castidad, la capacidad de entregarme en el amor, eso es parte de una responsabilidad. Y también el conocimiento de la ley de Dios, que es la verdad de la persona humana. Es decir, si yo quiero ser padre, tengo que traer al hijo al mundo de una forma digna, ¿no? Como hijo, como persona. Si yo lo traigo una pareja que normalmente usa la contracepción y luego quiere tener un hijo, lo va a hacer como si el hijo fuera decisión suya. Es decir, el hijo no entra de por sí en el amor humano, sino que viene como una decisión nuestra, porque el amor humano de por sí lo podemos cerrar a la vida. Ahora queremos tener un hijo y pues porque queremos, pues abrimos ese amor humano a la vida. Pero ya el hijo es como si fuera una proyección de su propio deseo. Y eso es una irresponsabilidad, porque implicará también proyectar sobre el hijo lo que yo soy, mientras que el hijo es algo nuevo y por eso, por su dignidad, tendrá un camino nuevo en la vida. Los padres responsables son los que entienden que el hijo es un don, que les supera y que cuentan con la ayuda de Dios para educarlo. Diría que en estas decisiones es bueno que los cónyuges reciban el apoyo. Es bueno que se haga una comprobación de esta decisión con quien para ellos sea una autoridad en la vida de fe,
ya sea con su padre espiritual o con quien es testimonio para ellos de la cercanía de Jesús. En cambio, es claro que para el hombre que cree ser dueño de su propia vida, que ha olvidado o que no vive su relación con Dios, el concepto de responsabilidad en sí es un concepto que viene a menos, porque el hombre es autorreferencial y por tanto, incluso en la experiencia de la procreación y de la generatividad, está solo consigo mismo y es él quien decide cuándo y cómo procrear. La paternidad responsable, en definitiva, para ejercerla según el plan de Dios, necesita rezar. Si no rezas, si no estás unido a la voluntad de Dios, puedes equivocarte fácilmente. Es decir, puedes buscar la comodidad y no la voluntad de Dios. Porque esto es lo que nos pasa hoy con mucha frecuencia, en todos los órdenes, incluso en la Iglesia, hasta en la misma celebración litúrgica. Es decir, como esto se puede hacer o no se puede hacer, escojo siempre lo más cómodo, pensando que es lo mejor. Y no es lo más cómodo, y lo más cómodo no siempre es lo mejor. Por eso yo estoy seguro que para ejercer adecuadamente la paternidad responsable, los esposos necesitarán también rezar, necesitarán arrodillarse, necesitarán mirarse a los ojos para ver si se aman de verdad y si de verdad aman la voluntad de Dios.